familias. Mi nombre es Melissa y les doy la bienvenida a todos los presentes en este auditorio y a aquellos que nos acompañan en la virtualidad a través de la transmisión en vivo para ser partícipes del foro Interfásica, Lenguajes, Mediaciones y Audiovisualidades, organizado por el Laboratorio Moira, Narrativas en Tránsito del Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad del ITESO. Me complace dar inicio a la jornada del día de hoy con la charla con la cineasta Dalia Huerta, La vida de las cosas y gestos, entre el cine y el video. Con la moderación de la maestra Anael Ibarra y la maestra Jessica Cruz, les invitamos a pasar al frente. No. Hola, hola. Hola, Dalia. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿No? Buenos días a todas, a todos y a todas las personas que están presentes. Bueno, esta es la charla del segundo día de Interfásica, que se titula La vida de las cosas y los gestos entre el cine y el olvido, y es una conversación con la cineasta mexicana Dalia Huerta Cano. Bienvenida Dalia y bienvenidas también todos. Voy a leer una semblanza breve de Dalia y después vamos a ver un pequeño corto de Dalia, El fin de la existencia de las cosas del 2013. Leo primeramente su semblanza. Dalia es cineasta, directora de fotografía y editora mexicana con enfoque en documentales y películas experimentales, cuyo trabajo se centra en la anatomía de los cuerpos, los objetos y los sentimientos, mezclando cine analógico y video. Fluctúa entre arte y cine. Su trabajo ha sido seleccionado, exhibido y premiado en festivales de cine en todo el mundo. Es miembro de Apertura DOP, Comunidad Mexicana de Directoras de Fotografía. Bienvenida, Dalia. Y le damos inicio a la proyección del corto para luego iniciar la conversación con Dalia. Voy a desaparecer el tiempo que sea necesario. No hay cambios de presión. La ciudad está sofocada. No llueve. Voy a desaparecer el tiempo que sea necesario. No hay cambios de presión. La ciudad está sofocada. No llueve. No sé cuándo fue la última vez que dormí. Tampoco tengo sueño. Quiero irme. Quiero verla. Quiero estar borracho. Quiero olvidarme de todo. Quiero unir todas las coincidencias. Quiero encerrarme hasta que sea invierno y salir cuando nadie se acuerde de mí. Meterme en el closet hasta que me pudra. Salir a la calle con un machete. Dejarlo todo tirado. Estoy confundido entre las cosas que me hacen feliz, porque al mismo tiempo me hacen triste. Quiero sudar sangre. Quiero ir a donde nadie me pueda alcanzar y correr
y nadar hasta adentro, hasta que ya no vea la tierra. Quiero manejar hasta el otro lado del mundo, lejos de todo. Quiero borrar todos esos recuerdos y dejar tirados mis órganos. Quiero no reconocer nada y sentir más náuseas y caminar como un perro sin saber dónde estoy o a dónde voy. Quiero mentir. Quiero dormir en la calle y incendiar a todos los que se me acerquen. Quiero una guerra mundial dentro de mí. Una avalancha que me entierre por completo. Quiero volver a amarla extrema y obsesivamente. Quiero que me regresen mis cosas. Quiero que me persigan y que me metan en un manicomio. Quiero estrellarme en un árbol, arrastrarme por la calle, cavar un hoyo profundo, aventarme a las vías. De pronto quiero calmarme y tratar de dejar de pensar, o empezar a pensar en nuestras cosas, en nuestros viajes, en ella, en cada detalle, en sus manos, su manera de vestirse, su olor, sus cosas preferidas, su cuello, su risa, sus gritos, y en cómo todo explotó dentro de mí. Pero luego ya no quiero acordarme de su cara, ni ese lugar donde nos besamos por primera vez. Quiero inyectarme morfina. Quiero gritarle que la odio. Te odio. Al final siempre estás tú ahí, con esa mirada idiotizante, haciéndome ir a donde no quiero ir, queriendo besarte con la lengua. Estás ahí, con mis angustias, con el peor yo que quiso ser el mejor para ti. Siempre cerrando tus ojos mientras te observo roncar, dormir, oliéndote a sudor, a tu almohada, tu voz cuando hablas dormida. Ese momento cuando abres los ojos y te estaba viendo dormir. Siempre estás ahí, y tal vez cuando todo se haga claro, también tengamos claro el día exacto de nuestra desaparición. Así nunca te darás cuenta de todo lo que te estuve observando, viéndote desnuda, toda por dentro. Y tal vez nunca sospeches lo que le pudiste hacer a mi cuerpo, a mis pulmones, a mi cabeza. Toda esa guerra que desataste en mi vida y que se acerca rapidísimo una sensación de paz, de saber que jamás nadie me volverá a romper el corazón. Should be a pretty smooth ride, mostly clear skies. Right now it's about 50 degrees. Dalia, nos gustaría preguntarte en principio, estuvimos viendo tus películas y encontrábamos en ellas, digamos, una vocación por lo cercano, por lo íntimo, por lo pequeño incluso, digamos, por lo pequeño en el sentido de lo esencial, ¿no? Como lo afectivo, lo anímico,
¿Cómo fue que decidiste hacer este cine? ¿Por qué optas por este cine? Pues no sé, creo que sobre la marcha vas encontrando tu manera de hacer las cosas, por lo menos en mi caso, sí. Em, Pensando en hacer algo muy específico, me ha pasado que siempre revuelo, o sea, como que hago un viajecito en el que de repente me doy cuenta que quiero agarrar como pequeñas em, espacios por ejemplo, espacios o pequeñas, pues como dices, como detalles de la vida de las personas, de los personajes de los que hablo. eh, por ejemplo, a veces un rincón dice un montón de cosas. Y yo son las cosas que me he fijado, ¿no? Que a veces un objeto te dice muchísimas más cosas de lo que te puede decir una entrevista completa. El tiempo, el lugar, todas esas pequeños detalles que construyen por sí mismos una historia. Eh, la verdad es que te lo digo ahora, pero yo me he dado cuenta de eso como poco a poquito. De repente hago una cosa y hice un corto, luego hice otro y luego según yo no tenía nada que ver, pero poco a poco me doy cuenta que más o menos sí. Entonces, em, pues sí, no sé, fue como casi accidental, pero al final pues siempre me copio a mí misma algunas cosas. Dalia, voy a hacer trampa, que venía otra pregunta, pero justo escuchándote decir esto, eh, pensaba lo difícil que es a veces traducir, digamos, este mundo de los objetos, ¿no? De esa materialidad que tiene su propio lenguaje y su propia manera de hacerse presente en el mundo, ¿no? De hacer presencia en el mundo, incluso los afectos, las memorias. ¿Cómo traducir todo eso al lenguaje del cine? ¿No? ¿Cómo poder contar a partir de esos fragmentos de mundos que tienen sus maneras de hacerse presente en el mundo, pero cómo hacerlo desde el cine? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has hecho ese ejercicio de traducción que a veces es tan difícil, ¿no? Para llevar los objetos, las materias, ¿no? Del mundo en el que existimos todas y todos, los afectos eh, a la película. ¿Cómo es ese proceso de traducción? Pues creo que básicamente es sintiéndolo y pensando, eh, como es como muy espontáneo a veces para mí. A, a veces, si estoy en un momento triste, por ejemplo, y veo un trapo aventado o no sé, algo así, y digo, wow, es que esto me fijo ahorita en esto porque me estoy sintiendo así y esto me estoy sintiendo exactamente como ese trapo o no sé, como que, ¿sabes? Día con día, en algunos cortos, cargo la cámara conmigo a todos lados y estoy todo el tiempo pensando de lo que se trata el corto que quiero contar o la cosa que quiero contar y estoy atenta a los temas y a veces están ahí, micro espectáculos, mini espectáculos enfrente de mí y entonces ya lo puedo filmar, ¿no? Por ejemplo, este, y, y a veces pues casi siempre estoy en esas, ¿no? Es como, por ejemplo, me imagino yo cuando todos, cómo nos pasa cuando, si estás buscando, por ejemplo, una casa en renta, de repente te brotan miles de casas en renta, no como normalmente si no estás buscando nunca ves casi los letreros hasta que estás fijándote. Entonces creo que el mundo está lleno de pequeños detalles que en realidad nada más hay que pelar el ojo bien para
y bueno, traer la cámara si es posible, o por lo menos el cuaderno, o por lo menos algún recordatorio para escribirlo después para que no se te olvide y usarlo en algo que te evoque esas sensaciones o cualquier cosa que pensaste. Y, y ya, es eso nomás, creo que es nomás hay que fijarse en lo que hay. Y bueno, por lo menos así me ha pasado a mí. Y eso, ahora sí voy a hacer la pregunta que tocaba. Un poco ya adelantabas tu proceso, ¿no? Esta búsqueda, esta sujeta que está todo el tiempo atenta, digamos, al mundo, ¿no? Y a la capacidad que tienen las cosas en el mundo para decir algo. Y eso es parte de un proceso. Y lo que nos interesaba preguntarte ahora es un poco, ya no solo por el proceso a través del cual concibes, digamos, una película, sino el proceso a través del cual llevas a cabo una película. Es decir, estas películas que son una apuesta por, como decía Jessica, por lo pequeño, por lo micro, por lo íntimo, que casi diseccionas, ¿no?, las cosas para hacerlas hablar, ¿no?, en el lenguaje del cine. Tiene un modelo de producción que se aleja bastante del modelo de producción, digamos, tradicional, institucional del cine. Entonces, la pregunta es un poco cómo produces estas películas y qué modelo de producción sigues para hacer este tipo de películas, en tu caso particular. Em, bueno, depende, porque la mayoría de mis películas las he hecho con algún tipo de financiamiento en el cual previamente ya hay algo escrito, ¿no? Hay una base escrita en donde yo explico lo que quiero hacer, pero a mí me gusta mucho trabajar sola. Como te digo, si es posible traer la cámara, o por ejemplo, en el caso del documental Carne que recuerda, que yo estuve yendo a grabar por un año a 9 personas, siguiéndolas 2 o 3 veces por semana por todo el año. Iba a sus casas, iba al hospital o iba donde ellos, en sus espacios, donde se movían, donde vivían en ese tiempo, pues traía la cámara ahí. Entonces ahí es donde yo me estaba fijando en ciertas cositas, en ciertos detalles que después me sirvieron para vestir todas estas sensaciones de sus historias. Y en el otro caso es que yo ya más o menos sabía que así funciona. Entonces yo ya sé que voy a tener una cámara conmigo, que es necesito una pequeña herramienta y a veces puede ser hasta chiquitita, no necesita ser la gran cámara y a veces em, estoy acostumbrada a también a usarla, como dices tú, chiquito, también la cámara chiquita, el formato chiquito, y, pero finalmente es algo tan íntimo como estar sola o estar con una persona nada más, no con miles, en donde puedes ser tú, en donde puedes ver mejor, o bueno, por lo menos te digo en mi caso, puedo concentrarme más en las cosas que me va dictando la mente. Pero también, por ejemplo, ahorita estoy metiéndome en el mundo de la ficción formal, del equipo, con tal y tal, con un crew, con los actores y así, que es como la manera un poquito más tradicional. Y, y bueno, pues no sé, siento como que no sé nada, me siento un poco amateur, pero al mismo tiempo quiero seguir sintiendo eso mismo, quiero seguir fijándome, no quitar el dedo del renglón en fijarme en esas cosas, aunque la manera de producirse sea un poquito diferente, ya sea más planeada y más en el momento y on the go, ahí ir viendo cómo casi inventar esos momentos espontáneos en la vida antes de hacer el storyboard, por ejemplo, y hacerlo espontáneamente en la parte previa. No sé si se me doy a entender, pero por lo menos hasta ahorita ha sido mí. Bueno, es muy interesante esto que cuentas de cómo, habiendo optado por un cine más íntimo, más
como me parece cercano a lo que hace un artista plástico, ¿no? Artista plástica, tú con la herramienta, con el material, ¿no? Y ahora estar participando de un cine, digamos, más hegemónico en su forma de producir. El que hayas optado por este cine que luego se conservó durante mucho tiempo, por lo que vimos en tus producciones así tan íntimo, tan cercano, reconocimos también ahí algunas, digamos, constantes estéticas sobre las que quisiéramos preguntarte. Esta elección por la voz en off, que también le da a la materialidad una intimidad muy, muy, muy presente. Los planos fijos, ¿no? Pareciendo como que los objetos permitiendo que hablen. Eso, estas constantes, que cómo se fueron construyendo, a lo mejor fue inadvertido, pero si tú pudieras comunicarnos si las reconoces y por qué están ahí. Y otra también sobre los formatos, ¿no? Porque es que parece un cine muy material, ¿no? También las primeras películas estas donde intervienes directamente el celuloide y estás trabajando, sí, justo con esa materialidad como una cineasta expandida de algún modo, ¿no? A otros territorios más performáticos, más materiales. ¿Qué podrías hablarnos sobre eso, sobre esos procesos? ¿Por qué te has acercado a esos procesos materiales? Y también sobre estas constantes de la voz en off, de los planos fijos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre estas intenciones que están ahí? Pues mira, es curioso porque la voz en off y los planos fijos me caen bien gordos, no me gustan mucho, pero al final los proyectos me los han, pues casi que me los han, eh, salen solitos, no sé, sin querer. Em, en el documental me parece o sea, no había otra manera de hacerlo. A mí me encantó la manera de presentar a los personajes con solo su voz y sus espacios y la parte del cuerpo que cambia, porque eso también lo hace muy universal. En ese caso era como muy universal la manera en la que es una persona, es un humano que tiene esa parte del cuerpo que cambió en un año por diferentes razones, por una razón específica, y, pero esa persona vive aquí, come aquí, ve este árbol, tal, y después ya lo conoces en solo esa parte del cuerpo que cambia. Y a mí me pareció que sea lógica de esa manera. Y bueno, sí, sin querer era voz en off y era plano fijo, pero... y el plano fijo también tenía que ver porque yo, para mantener las manos o la parte del cuerpo fija, tenía que siempre usar un tripié para que siempre quedara en la misma posición y tener un poquito más de control. Y Y estando ya montada la cámara en el tripié, es donde rotaba y empezaba a ver, ¿no? A explorar estos espacios, ¿sabes? Y bueno, pues había que darle una uniformidad a eso. Y, y bueno, en otros casos, pues por diferentes razones, por ejemplo, el fin de la existencia de las cosas que acabamos de ver, el material fueron sobras de un documental que yo hice, que si bien estaba grabando objetos que cambiaban valor, ¿no? Conforme el lugar y el tiempo en donde estaban, em, puse todo lo que sobró, no lo quería tirar a la basura, ya era un material muy querido porque filmé 2 años, anduve filmando con mi camarita Super 8, revelé todo, para mí era algo muy, muy mío, digo, muy, muy querido, pues, y cuando puse todo lo que sobró, lo puse en el timeline, lo vi y dije, uy, esto me provocó estos sentimientos y me fui yo, rasqué mi diario. A mí me pareció sumamente triste lo que vi y me pareció algo del corazón roto y cosas que pueden romper el corazón.
Entonces, pues me acordé que yo muchas veces me rompieron el corazón a mí y yo cuando me lo rompen escribo. Entonces agarré una serie de todas las cosas que me rompieron el corazón, o bueno, de muchísimas, agarré fragmentos, los acomodé, los hice guión finalmente, hice como un Frankenstein de, de mis propios escritos y todo el corto lo creé casi en mi casa, editando y la voz en off, bueno, le dije a un amigo que me ayudara con eso, lo dirigí, me acuerdo que lo invité a dormir al sillón de mi casa, a unas cervezas el día anterior para que tuviera la voz que yo quería. Nos encerramos en el elevador y ahí lo grabé yo con mi propia. O sea, fue producción cero. Salió de acá y pues también fue voz en off por las circunstancias como se armó esta historia, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que también las historias van o cómo las hagas, te van, hay que pensarle pues, pero yo creo que cada historia tiene su propia personalidad y como cada corto, entonces ahí va llegando y va dictando esa manera. Y también a mí me encanta la textura del cine, de lo revelado a mano, porque es tanto un objeto también en sí, el cine, ¿no? Es algo tangible, la cinta, el celuloide, que el momento de rayarla o de hacerla súper evidente, em, también pues, se vuelve una parte más, un layer más en el que se puede hablar de ese realidad y nostalgia, que para mí eso es lo que significa el cine, el celuloide. Eso me da, y eso mismo se puede traducir a diferentes sentimientos, no sé, por ejemplo, el duelo, ¿no? O, o bueno, cualquier cosa, no cualquier cosa, pero algo muy digamos, de la dimensión de un duelo, por ejemplo. Y, y pues sí, me ha gustado también ese proceso de hacerlo manual, de tocarlo, de hacer la película con las manos, que bueno, generalmente parece algo que no existe y de repente existe. Y entonces, bueno. Es interesante, Dalia, que digas la palabra nostalgia, porque justo hace unos minutos que conversábamos sobre tu trabajo entre Jessica y yo, decíamos, hay algo también en el ejercicio de Dalia, en las apuestas, en las elecciones que haces, en el trabajo con el Super 8, en los revelados, ¿no? Que claro, te inscribe dentro de una tradición muy particular dentro del cine y el video, y ahí voy ahora a mi pregunta, pero también te coloca de una manera muy singular dentro de esa tradición, ¿no? Porque justo lo que emerge en tus trabajos tiene que ver con ese sentido de la nostalgia, ¿no? La nostalgia por eso que pasó, por eso que quedó, y de alguna manera nos parecía a nosotras, ¿no? Que el Super 8, y no solo el Super 8, sino los artefactos que están detrás, digamos, de todo eso, hablaba un poco de esa nostalgia por ese cine, ¿no? Incluso un poco por el cine mismo, eh, con determinados aparatos, máquinas, ¿no? Que hacían posible el registro de la realidad de determinada manera, ¿no? Con determinada textura, con determinado color, con determinada apariencia, ¿no? Entonces, se me hace interesante que menciones la palabra nostalgia, ¿no? Un poco, porque creo que sí está muy simbrada dentro de tu propia obra. Y ahora sí, la pregunta tiene que ver por esa tradición, ¿no? En la que te inscriben estas elecciones y tu propia práctica, que es una tradición que nosotras veíamos está entre el cine experimental, pero también entre el video, ¿no? Sobre todo el video entre los 60, entre los 70, ese video que tiene como una apuesta también por lo íntimo, por un ejercicio que espejea mucho, ¿no? O sea, es la cámara
como una especie de extensión del cuerpo del artista en los 60, en los 70, ¿no? Dentro de la tradición videográfica, y nos parecía que era muy cercano también a tu trabajo, por eso habíamos nombrado la charla entre el cine y el video, porque justamente en ese cruce, un poco en esa intersección, donde también se puede localizar o donde localizamos nosotras tu obra. Pero queríamos preguntarte a ti específicamente dónde la ubicas tú y dónde te ubicas tú dentro de esas tradiciones, ¿no? Que rompen un poco con los cánones que se van estableciendo tanto dentro del cine como de las artes visuales. Mm, Bueno, pues a mí, bueno, yo siempre he estado siempre muy cerca del video viejito, digamos, del VHS. Yo aprendí a editar lineal, o sea, con VHS. em, y yo desde niña, mi papá traía una cámara del trabajo y me la prestaba para grabar a los perros, para grabar. Bueno, después compré una cámara y yo la usé para hacíamos cortos con mi prima, hacíamos cortos con mi vecino. Yo siempre tuve ese look, me gusta mucho el look del video también, eh, del video chafa, digamos, por decirlo de una manera, porque cuando me tocó en la escuela usar cámaras ya Betacam, que según eso era así la máxima calidad en ese tiempo, me sentí un poco rara, lo sentí demasiado real, pero sin la nostalgia, como más telenovelesco, real, falso, no sé cómo explicar. Entonces, creo que ahí pues entré como en esta sensación del cine, bueno, la idea, ¿no? De hacer cine, y claro, para mí cambia completamente la narrativa y la sensación, sobre todo la sensación de verlo como, no sé, de repente a mí me apantalla, no me apantalla, pero me, me, me da risa cómo sacan 8K y que la máxima calidad, y bueno, al final, no sé, está bien, qué bueno que existan tecnología y que venga esto, pero para mí, no sé, yo más bien me fijaría en los lentes, me fijaría más en una textura de la imagen en un sentido de sensaciones que de máxima calidad y que le ves el pelito de la nariz y no sé qué. Para mí es así y me ha funcionado, según yo, hacer y he cambiado de formatos y ahorita, o sea, el año antepasado filmé, grabamos con una Alexa, que para mí ya fue así como, bueno, cuánta calidad, pero está muy bien, o sea, también me gusta, también le agarro la onda, nomás lo que te digo es una, no sé, también es una nostalgia de los formatos viejos y la del cine, tal vez sonaré muy purista, pero a mí me parece inigualable ese grano, esa textura y esa sensación que da al ver, aparte de todo, una historia que tiene algo que te hace sentir, lo sientes como al doble, creo yo. Em, Queremos preguntarte también sobre alguna película que nos quisieras compartir, tuvieras una relación, un vínculo más estrecho a nivel afectivo, no sé, que te vinculara más personalmente, y si nos pudieras platicar sobre ella, sobre el proceso de construirla, y por qué es que te sientes también tan vinculada con ella. ¿Una película mía Sí, o de claro, alguien no, más? no, no, tuya, tuya. Ah, pues todas. Es que creo que aunque uno no quiera, todas las películas, bueno, lo, todo lo que creas
se vuelve autobiográfico en algún punto. Em, se- eh, aunque sea completamente de otra persona o parezca ser totalmente ajeno, yo creo que estás siempre vinculada afectivamente a esa, ¿no? Yo, no sé, te puedo decir de cualquiera, así si la escoges al azar, en todas tuve un proceso, en todas tuve un vínculo muy fuerte y cuando han sido documentales, el vínculo es hasta con los personajes, hasta con un montón de cosas que rodean, ¿no? El estar, la propia experiencia de hacerlo y de vivir todo este proceso de cambio, porque también cada uno significa un cambio en mí, un cambio en la vida, y no sé, importante en el sentido de que pues, yo creo que no hay no hay ninguna película que nomás se hace y se avienta y ahí queda. Y que no sentiste nada, no existe eso, creo. Entonces todas tienen un vínculo y me imagino que no solo para mí, o sea, toda la gente que crea, aunque no quiera, tiene un vínculo afectivo con lo que haces, con lo que hace. Bueno, y hablando del vínculo afectivo con las películas, te preguntamos sobre alguna en particular que quisieras que viéramos y bueno, tenemos preparados un par de fragmentos de esa película que es Carne que recuerda, del 2009. ¿Les parece si la vemos? Gracias. Este último mes creció 3 centímetros. Ya empezó a comer sólidos, mango, papaya. Se mueve muchísimo, se rueda, ya distingue varios animales y le enseñas fotos, ya te sabe decir cuál es el perro, cuál es la vaca, cuál es la rana, el pato. O sea, si algo no quiere, luego es, o sea, te avienta o se da la vuelta o... Mamá. No, pues su mayor logro fue la caminata. Ya hace berrinches. Au. Me quemé la cara, orejas, el antebrazo, la mano y poco de las piernas. Me acuerdo de una llama azul
que nada. Pues con el otro, nada. El tercero, no me acuerdo si... No me acuerdo nada más. Imagínate estar así entre el fuego. Y a su madre. Y cuando quería salirme, sí me acuerdo el sonido de las llamas. El quemón no lo sentí. Después de que me atendieron y me pusieron suero y toda la onda, ya los primeros 2 días casi no lo sentí. Nada más estás viendo puro mendigo enfermo y tú también, ¿no? Pues te deprime. El aire me dolía. Yo de cuenta como si te dejaran ahí las manos en aceite caliente. Y así te quedaras como una media hora. Cuando vi mis manos, sí me impresioné mucho porque estaban súper hinchadísimas. Y tenía varios colores en las manos. Estás tú con la mano así y se te quedan viendo. Eso sí me incomodaba bien mucho. Te ven así como que fenómeno. Y tú quieras o no, pues dices, ay, uy, tan madreado estoy. Ya quiero ir a la playa, dale, pero todavía no puedo. Ir a la playa así todo tapado y nada. Qué jodido. Pues queda ciscado. Y como hay veces que en la noche estoy pensando y me cisco cuando estoy pensando cuando me estaba quemando. Me acuerdo y que no quedé, pero se me acelero. Si tuviera chance de que, pues no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. O si no, a lo mejor lo hubiera hecho, pero como precaución. No como magazo, que de escapista. No. Pues también la sigo fumando. Y según la sigo cuando estaba en el hospital dije que ya no iba a fumar. Yo mejor pienso que haz tu vida como quieras, como tú quieras. De todas maneras no me sirve una vez. Y si me muero de cáncer, me morí de cáncer. Estos fragmentos de la película que vimos, entendemos que la filmaste aquí en Guadalajara, ¿verdad? ¿Nos pudieras hablar un poco de ella, de cómo fue que elegiste a los personajes, el por qué te inquietó acercarte a la piel, ¿no? Y a través de estas voces, cómo se fue construyendo, pues? Sí, bueno, esta película yo primero tenía pensado hacer una videoinstalación y de solamente las animaciones de los cuerpos cambiando. 3 cuerpos que cambiaron por crecimiento natural, 3 por alguna patología y 3 por alguna decisión estética. Y ese era mi proyecto. Tuve el apoyo del SECA, bueno, ahorita creo que es PECTA, ¿no? No sé, que ya cambió de nombre. Y entonces me fui a buscarlos, pues entre mis conocidos, algunos, preguntando, ¿no? ¿Alguien está embarazada? Em, Los del hospital, pues sí tuve que ir, fui al hospital civil, pedir miles de permisos, miles de papeles para, para hablar con los doctores y que de la área de urgencias, que me avisaran cuando llegaran algunos pacientes con tal y tal características. em, Quemado y bueno, ahí tenía varias opciones. Cuando me llamaron, pues yo corrí para ir a hablar con ellos. Era muy difícil porque pues tenía que hablar con ellos en un momento súper vulnerable para ellos, súper difícil. Y pues yo tenía que contarles de mi proyecto, que por supuesto que a nadie le iba a importar, pero aún así lo hice y poco a poco empecé a hacer vínculos con ellos. Algunos me rechazaron de inmediato, pero después me llamaron, no, a ver, ¿de qué tus proyectos? No sé qué.
Total que los acompañé todo el año, a partir del día del accidente o más o menos de esa semana, em, pues hasta que pasó el año y ya en un año se ven los cambios pues bastante, ¿no? Y pues sobre la marcha, yo estaba grabando en video los momentos porque yo también quería grabar sonido de la del ambiente, ¿no? Para crear estas animaciones con el sonido tal cual como están, así con el sonido original de cada momento, que se oiga así. Eso me gusta mucho siempre usar los sonidos del momento que estoy filmando y el diseño sonoro y todo eso, pero bueno. Y pues sobre la marcha me estoy dando cuenta que dio para muchísimo más. O sea, que las historias no eran solamente la historia del cuerpo, sino que el cambio era emocional, era mental. Había muchísimo más en esos cambios que lo que yo había imaginado. Entonces, pues me rebasó la información, digamos, y empecé a hablar con ellos y mientras ellos se preparaban para ponerse en la cámara y yo empezaba a grabar. Entonces, muchas de las conversaciones las grabé así, muy espontáneas. Y ellos me platicaban cosas de, me siento tal, tal, tal. Y de repente me parecía los sonidos del bebé, pues bien chiquitito, y luego empezó un poquito más a hablar y así. Entonces ya como no sé en qué punto, pero ya meses después de estarlos grabando, me llegó la idea que eso era oro. Bueno, para este proyecto era muy valioso. Entonces empecé a hacerles plática más, ya más dirigida, más en forma. Ya pensé a planear un poquito más mis visitas, etcétera, aunque todo siguió igual con lo de la animación, pero ya en esta otra parte de las entrevistas es donde ya las hice poco a poquito y pues con cada uno de los personajes fue un proceso bien diferente, pero básicamente fue eso, es acercarme a ellos de tal manera en que pudieran compartir conmigo ese sentir y ese cambio en su mente y a la par de su cuerpo, ¿no? Y así es como armé al final el corto, ¿no? Y yo estaba pensando, ahora que decías eso, y hablabas de aquello que rebasa, bueno, que rebasó, digamos, tus intenciones iniciales cuando pensaste en el tema, y que rebasó también el poder incluso de la propia piel de contar algo sobre un proceso de transformación en un sentido físico. Y eso que rebasa, yo creo que es justamente, o eso que rebasó en términos temáticos, está en la película, ¿no? Y está justamente en esa relación que se va creando entre el testimonio de unos personajes que no aparecen, ¿no? Y este mundo, una vez más, de las cosas, ¿no? De los objetos que construyen, digamos, de una manera muy peculiar al personaje, ¿no? O sea, aunque no está el personaje, y creo que es una elección en términos de cómo trabajar la entrevista en el documental, ahí está, ¿no? O sea, se filtra en esa relación entre el sonido y la imagen. Luego yo hablo y muevo el micrófono y se me olvida que esto tiene que escucharse, perdón. Pero se filtra justamente, ¿no? En ese trabajo que tienes y que es también constante entre el registro sonoro y el registro de la imagen, ¿no? Y esa disyunción con la que lo trabajas, que hace que en eso que separa a la imagen del sonido siempre se filtre algo en tus películas, ¿no? Algo que rebasa, como tú decías, y me apoyo en tu palabra, a las intenciones incluso tuyas como autora. Y bueno, ahora me voy a esta pregunta que tiene que ver un poco con los criterios de clasificación de tus materiales, es decir, un poco los géneros que podemos ver. Lo primero es que los materiales de Dalia están liberados, es decir, los podemos ver en su plataforma, en su sitio web. Yo creo que eso es una decisión también en términos incluso políticos como artista, el de mostrar la obra
en Internet, y de eso me gustaría que también hablaras. Y en segundo lugar, los criterios de clasificación de esa obra en Internet, porque nos llamaba mucho la atención que los géneros, ¿no?, en los cuales se inscriben estos materiales son, digamos, los géneros en los que el cine, ficción, documental ha un poco estipulado, establecido para la creación. Luego tiene cine experimental y video poemas, pero nos parecía que tu propia obra es a veces inclasificable, ¿no? O sea, no entra dentro de esas etiquetas y busca salirse de ellas mismas, ¿no? Incluso en algunos de los documentales o en algunas de las ficciones que parecen más documentales que ficciones, había como un juego también con esos géneros, con esas etiquetas, ¿no?, que vienen del cine, más del cine en este caso que del video. Entonces la pregunta era un poco, ¿cómo manejas esos criterios? Y también a qué responden un poco ese manejo que haces de esos géneros para clasificar tu obra. Y una segunda pregunta un poco que se deriva de esa y que tiene que ver entonces cómo estas mismas clasificaciones o estos géneros, ¿no?, ya te inscriben dentro de un panorama, digamos, de creación audiovisual específico, ¿no?, más hacia lo cinematográfico experimental. Y la pregunta era un poco entonces, ¿qué lugar tiene este tipo de producción como la tuya dentro de ese panorama audiovisual contemporáneo? ¿Qué lugar tiene tu Eso, obra? Sí, ¿qué lugar tiene esta obra dentro de la producción audiovisual contemporánea? ok, bueno, primero con los géneros. Sí, a mí siempre me ha costado mucho trabajo tener que clasificar un género, pero pues hay que hacerlo al parecer, ¿no? A veces se siente uno abrazado por las reglas y da calor y te dan ganas de salirte poquito, pero no, pues bueno, tenemos que decidir, ¿no? Aunque no queramos algún género a veces, pero a mí también me cuesta un poco de trabajo a veces. Por ejemplo, está el corto Kazuka, que ese lo codirigí con Iván Puig, em, también de Guadalajara. Y nosotros, pues empezó súper documental. Seguimos a un señor real. Ya sabíamos que queríamos hacer algo, pero fuimos escribiendo el guión sobre la marcha también. Hicimos una ficción, ciencia ficción rural, como inventamos nosotros el género, porque, y es a partir de un real señor que se llamaba Pueblo, y al final o sea, fue una casualidad que se llamaba así, porque nuestra idea original era hacer algo sobre un pueblo que se acaba, y sobre la última persona de una civilización o algo así. Y bueno, en realidad así como que todo se conectó de una manera muy chistosa. Y pues sí, no es documental, es totalmente es ciencia ficción. Cuando terminas te das cuenta que es totalmente ciencia ficción. Y, pues también es documental y también, no sé, también otro documental que hice, el de Olvidos de Hidalgo, estábamos con el editor Esteban de la Monja. A veces nos moríamos de la risa y decíamos, pues esto es una comedia, o sea, no, esto no es un documental. Al final, no sé, tampoco sé lo que es una videoinstalación, es que de repente no, eh, pues como te digo, les digo, hay que hacer unas decisiones siempre y tratar pues sobre todo para encajar en algún lado, ¿no? Al final. em, y bueno, también otra cosa que me preguntaste es sobre de por qué están mis cortos en línea. Bueno, la gran mayoría están porque me parece que la vida es muy corta y para qué hace uno las cosas si no es para que se vean. A mí particularmente me parece es muy importante. Si yo puedo compartir lo que yo he hecho, yo soy feliz. Si alguien lo ve, yo soy feliz. Si alguien lo quiere reeditar,
no me importa. La verdad, lo que yo hice ya está y eso ya va a existir siempre, o al menos hasta que no explote el internet o todas las cosas. Em, y, y, y pues yo no veo por qué tenga que ser celosa de un trabajo que tanto me costó, ¿no? Entonces, para eso están, para que se vean, pues, para compartirlos. Y, y ya se me olvidó la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Tenía que ver un poco, está implícita de alguna manera en lo que vienes diciéndonos también y en las decisiones y en las elecciones de los géneros y en por qué etiquetar justamente, ¿no? Lo que hace un género es la cárcel de las palabras, dirían los poetas, la cárcel de los géneros, ¿no? Esta, que constriñen, limitan. Y la elección de los géneros, ¿a qué responde? También a insertarte dentro de un contexto, o sea, que excede tu propia obra. O sea, cómo entro yo y dialogo con lo que se está haciendo en el cine, lo que se está haciendo en las artes visuales. Entonces el género sirve para eso, para ubicarte dentro de ese mapa. Creo que un poco la respuesta está implícita dentro de lo que tú has dicho, pero la pregunta era por el lugar de esa obra dentro de un panorama de creación audiovisual más general. Ujú. Pues sí. Y bueno, al final es que todo es ficción, ¿no? O sea, hasta un documental está llevado por ahí por un punto de vista y eso, pues de una manera está ficcionado y toda la ficción es real, ¿no? Es un parte, como mi corto este que mostraron al principio, pues es medio documental porque todo lo está escrito real, pero al final está traducido en una ficcioncita, cambiado el género y cambió el género porque pues el final el cuerpo de un hombre, entonces tenía que adaptarse, ¿no? A eso. Y, y pues yo creo que sí, también todo tiene que ver con adaptarse, hay que adaptarse al tiempo, hay que adaptarse al medio, a los canales que hay, mientras sigas tu corazón, digamos. eh, Bueno, todo esto que platicas, me parece que con esto lo de los géneros y todas las porosidades que hay entre las películas, tus películas, desplazamientos, ¿no? Pensábamos que el hecho incluso de que no aparezca un personaje frontalmente, no como, o sea, o incluso muchas veces las imágenes no corresponden a un punto de vista particular, como a una subjetividad de un personaje, sino que así es como yo lo percibía, pues, ¿no? Pero me hace pensar en que con todos estos desplazamientos, en donde no es inclasificable, como bien dicen, el trabajo y estas porosidades entre lo que pudiera ser una película de ficción o de documental, etcétera, también se reconoce la mirada de una autora, que es, hay ahí, no sé si llamarle constantes, pero sí, digamos que hay, se trasluce en ellas un pensamiento y una sensibilidad que también está situada y que nos gustaría que nos compartieras cuál es esa situación como cineasta, mujer, migrante, cómo te coloca frente a la creación, a tu trabajo. Pensaba en algo que dice un amigo con lo que estoy de acuerdo. Él se dedica a escribir sobre arte y decía, es que yo creo que todos los artistas, todos tienen una pregunta, ¿no? Y la van resolviendo a lo largo de su vida desde diferentes lugares, los lugares que van teniendo en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que esa constancia, digamos, que se trasluce en las piezas como en tus películas, de ese pensamiento y sensibilidad situada está ahí y no sé si nos gustaría que nos platicaras un poco de ella. ¿Qué significa ser cineasta, una mujer cineasta?
viviendo en otro territorio que no es donde nació, etc. ¿Cómo eso participa en tu obra? ¿Cómo se concreta, se materializa ahí? Pues es muy bonita la idea de la pregunta que tiene tu amigo. Me gustó, aunque muchas veces yo creo que también hay que descifrar la pregunta, porque no solamente las respuestas. Y bueno, ser mujer migrante, pues claro, obviamente siempre hay un país virtual que se mueve contigo y obviamente también la geografía de, de donde estás, pues es bien importante, o sea, ¿cómo se dice? Invariablemente em, tiene una influencia en ti, en lo que haces, en lo que escribes, en todo. O sea, enfrentarme yo en mi caso, que yo me vine a vivir acá a Noruega, pues ha sido como irme a lo opuesto, ¿no? De una ciudad, yo estaba viviendo en la Ciudad de México, una ciudad de 25 millones de personas, con todos estos 28 layers de sonido todo el tiempo. Me vengo a un lugar donde está callado, 1 millón de personas, no hay ni un ruido, les molestan los ladridos de los perros, ni ladran los perros. em, y, y esta frialdad de las personas que es completamente contrastante, ¿no? Con donde yo crecí, donde yo viví, obviamente tiene que tener alguna repercusión, ¿no? En lo que escribo y en mi trabajo y justamente, o sea, ya lo que he escrito estando acá, sí tiene mucho que ver con ese contraste y con esa soledad también, porque cuando eres migrante vives la soledad de una manera más profunda. Y a mí me ha tocado vivir dos de los duelos más dolorosos y profundos de mi vida, estando lejos de mi país, estando a muchos miles de kilómetros de mi casa, de mi cuevita, de mi lugar seguro. Entonces eso también me ha hecho muy, bueno, me ha hecho que reflexionar mucho acerca de la soledad, acerca de la, del duelo, ¿no? Y ahora lo que estoy escribiendo tiene que ver totalmente con eso y, y obviamente pues está influenciado por mi vida, ¿no? Y por mis pequeñas, bueno, no pequeñas, porque no son tan pequeñas, pero mis duelos y mis sensaciones. Entonces todo se hace más profundo, yo creo, cuando estás lejos de tu país, cuando te avisan la hora que muere tu papá con un mensaje de texto, y tú no puedes estar ahí, no puedes abrazar a una de tu familia cercana porque no están. Tienes que volar 20 horas para poder abrazarlos por primera vez. Esas pequeñas cosas son eh, una cosa que vive solo individualmente, que no puede nadie más vivirlo más que tú. Y de alguna manera hay que sacarlo y hay que escribir y hay que hablar sobre eso y hay que dibujar sobre eso. Y me imagino yo que siempre que pasa algo en la vida de todos, debemos encontrar un canalito para sacarlo, para... Entonces, bueno, en ese sentido, así ha sido mi experiencia hasta ahora. Y sí, estoy definitivamente escribiendo y llevando mi trabajo hacia allá, hacia ese punto todavía más, creo que un poquito más nostálgico, pero en otra manera también estoy entrando a una historia de ficción en la que soy yo repartida en muchos personajes, o no son tantos, pero... Y entonces pues así me imagino que es normal adaptarse como a los géneros, hay que adaptarse a la geografía, a la, a la vida
a lo que va pasando, a los dolores, y pues, hasta los perros que no ladran. Vamos a abrir un momento las preguntas por si hubiese alguien de las personas que nos acompañan acá en el auditorio o a través de la transmisión en YouTube que tenga alguna pregunta para Dalia. ¿Sí? ¿Qué tal, Dalia? Buenos días o noches, no sé dónde estés. Al principio mencionaste sobre esa introspección de los objetos que te inspiran. Y también mencionaste que empezaste algunos proyectos pensándolos en videoinstalación. O sea, te inspiró justamente ese pequeño pasado a corto o a largo plazo de los objetos. Sí, la pregunta es si alguna vez has tenido la necesidad de una continuidad de alguna de tus obras o de alguno de tus personajes o alguno de tus objetos que más te inspiraron, ya sea en el mismo medio o transmedia, porque a veces uno se frustra que, por ejemplo, la videoinstalación, no sé si la concretaste así, o sea, si te ha dado esa necesidad de darle continuidad a alguna de tus obras a través de ese mismo medio o transmedia. Sí, pues sí, fíjate, gracias por tu pregunta. Este, exactamente me ha pasado. He fracasado en algunas las instalaciones iniciales en la idea, pero es que siempre que quiero hacer una videoinstalación me sale un corto lineal. No sé, supongo que es mi manera de traducir la idea, me sale siempre lo mismo. Pero sí, por ejemplo, de un documental que hice sobre los objetos, sí pensé en que estaría bueno tener también una exhibición con objetos que tuvieran que ver con de lo que habla el documental, ¿no? Y aparte regalar pedacitos de las películas a los que iban, a los que fueran a la exhibición, no sé, pensé muchas cosas. eh, y un mapa pero al final nunca he llevado, solamente se quedan en ideas, como que de repente ya pienso en hacer otro proyecto y me meto y me interesa más empezar y no sé por qué, siempre me sale una y media, digamos. Aunque a lo mejor debería de volver a replantear, ¿no? Si transmedia, pero es que las veces que lo he pensado no, como que no me salen. No, a lo mejor también no tengo esa experiencia y nunca he dado ese paso de experimentarlo. Entonces, pues a lo mejor un día sí. Muchas gracias. Y bueno, una última, vi tu corto de Super 8. Perdón, a veces los números son un poco impropios, pero ¿cómo están los presupuestos ahorita para grabar, revelar y etcétera? O sea, no son igual de caros que antes. Yo creo que son más caros ahora porque hay mucho menos laboratorios, ya cada vez menos que puedan revelar y así. Yo, la verdad, he encontrado una manera más barata de hacerlos en blanco y negro cuando filmas en Super 8, por ejemplo, y lo revelas a mano bueno, eso es algo que enseñaba en el ITESO hace mucho, ya no hay laboratorio ahí, pero yo usé algunos laboratorios del ITESO cuando nos daban foto. Bueno, ya mucho después de haber salido de la carrera, todavía existían y los rentaban. Bueno, revelaba yo a mano, como espagueti, metía la película y la revelaba a mano y eso te ahorras un buen. Después también, o sea, la ponía sobre un proyector, ponía una cámara HD o algo
al lado del lente, del proyector. Es una manera muy punk de hacerlo, pero a mí me salió así mucho más barato hacer algunos de mis cortos. Y, y pues también creo que es válido. Aparte que, bueno, la textura al revelar a mano también se vuelve muy muy especial, tiene mucha textura, tiene eh, variaciones en el iris, no en el iris, sino en el revelado, ¿no? Pero, pero bueno, eso puede ser que lo uses, lo puedes usar a tu conveniencia en cuanto, bueno, narrativamente, ¿no? Si te interesa hacer algo así, ese look y así. Hay maneras, siempre hay maneras para encontrar cómo hacerlo un poquito menos costoso, pero sí, sí es costoso. El cine es caro. Muchas gracias. Hola Dalia, gracias por tu tiempo, por tu charla. Yo quería hacerte una pregunta más relacionada al montaje, ¿no? Este proceso de escritura que tú has tenido, por ejemplo, en este primer corto que vimos, em, ¿cómo fue tu proceso de montaje? O sea, ahora que hablas sobre estos objetos que te hacen, que te provocan un cierto sentimiento, que te provocan conectarte con ellos de cierta manera, emocionalmente, al momento de montarlos, por ejemplo, adaptas, en este caso del primer corto, el guión de la voz en off a los objetos o tus objetos a este texto. ¿Cómo es que este, pasas tú este proceso de refinar tu escritura de tu producto final? Gracias. Bueno, pues escribir el guión es un proceso y editar es una reescritura, siempre. Hay que, hay que, hay que repensar todo, todo lo que dice el guión, borrar, cambiar de lugar. Entonces, en el caso de ese corto, pues yo primero lo empecé a 100% de sensaciones, viendo las imágenes todas revueltas. Y después las fui acomodando. Esto me remite más a esto a esto. Y, y, y escribí el texto en subtítulos para ir más o menos borrando, editando el mismo texto al mismo tiempo de editar la imagen. Y después grabé la voz en off ya que tenía, ya que estaba yo segura que ese era el orden del texto y correspondía pues con la imagen. Y después de grabarlo, ahí va otra repasada en donde se cambiaron algunas imágenes y todavía ahí cambiaron poquitas cositas, pero bueno, en ese caso así fue el proceso. Y de todas maneras, yo, la verdad, yo soy editora de otras películas, de otras personas, entonces eso me ha ayudado un montón como a pensar en estructura desde que estoy escribiendo, por ejemplo. Porque Porque pues sí, 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 hay veces que hay que hasta mover escenas, secuencias completas, y eso a veces funciona tan bien, y pues ya es una reescritura desde el lado del editor que nunca, bueno, no muchas veces se sabe, ¿no? Que los cambiotes que se hacen en edición, y a veces salvan las películas y a veces, bueno, normalmente ayudan, ¿no? A que la película quede mejor. Entonces, a mí me gusta editar mis películas, aunque no las he editado todas, pero justamente me gusta por eso, porque puedes reescribir y un poquito volver a tener esa experiencia de escribir, l- reescribir sobre lo que ya escribiste. Gracias. Oye, y otra pregunta, justamente hablando de esto del montaje, ¿no? Tú misma editar tus propias películas, ¿cuáles crees que ha sido tu mayor reto al momento de hacer tu montaje y edición, ¿no? O sea, este tipo de cosas como por ejemplo de las que te tienes que desprender,
que te gustan mucho, pero sientes que no sirven o que quieres mantener, pero no le suman tanto a tu película? ¿Qué tipos de obstáculos son los que tú encuentras como más fuertes en todo este aspecto? Em, pues sí, justamente como dices, los darlings, Kill Your Darlings, esos planos que tienes tú, o secuencias que dices, ay, híjole, pero en el fondo sabes que podría no existir, o a veces lo quitas con todo el dolor y luego lo vuelves a ver si lo extrañas, y cuando no lo extrañas dices, ah, pero bueno, funcionó, en realidad lo que importa es que funcione. Y a mí lo que me gusta hacer es que como trabajo, o sea, no está tan padre estar haciendo todo como si fueras tú, quien sabe todo. Yo siempre pido opiniones, pido feedback a gente que respeto y que admiro, y les pido, oye, por favor, puedes ver esto, qué te parece? Así, dame tus opiniones, tus comentarios, y ya cuando tengo el feedback ya es más fácil darme cuenta. A veces también tengo que dejarlo descansar, reposar, irme a revolcarme al pasto o no sé lo que sea, o incluso dejarlo una semana o dos, hacer otra actividad, luego regresar, porque entonces ya me puedo enfocar un poquito más, ya pude pensar, ya pude soñar a veces, ¿no? A veces despiertas y dices, ay, híjole, tal, boom, es como hace un clic, editas en la mente y regresas y lo checas a ver si funciona, y a veces sí, a veces no, pero pues hay que, yo creo que siempre encontrar personas a quien admiras para acercarte a ellas y preguntarles, ¿no? Si te quieren ayudar a darte feedback, es muy importante, yo creo. Siempre tomar en cuenta así otras personas. Em, y, y bueno, ya, Muchas gracias, Ali. gracias a ti. ¿Alguien más? Hola Dalia, no sé, he disfrutado Hola. muchísimo esta plática y a lo mejor está muy relacionado a pues a la pregunta anterior, pero a mí me intriga mucho como ese proceso de escritura que tienes. O sea, tú manejas la escritura desde un punto muy personal, o sea, a lo mejor tener un diario o cómo, cómo piensas tus días en escritura. O sea, quisiera saber un poquito como de ese proceso de la escritura y cómo bueno, ya lo mencionaste un poco, ¿no? Pero ¿cómo podemos traducir pensamientos y sensaciones a un guión para documental? En este caso me interesaría saber. Y sí. Mm, Gracias. Pregunta. Bueno, el proceso, yo siempre sí escribo diarios, escribo a mano, tengo cuadernos eh, a la antigua, ¿no? Porque escribo con pluma, con lápiz. Em, pero también tengo diarios digitales. Así que sí, yo cada vez que siento algo, le doy, y eso es como la parte personal, que muchas veces regreso a consultar cuando pienso en algunas sensaciones, en alguna diálogo, en algo, regreso y lo checo y digo, no, 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 esto está increíble, esto tiene que ir aquí, no sé, eso lo tengo que usar. Tengo otro cuaderno de puras ideas, visuales o ideas de alguna frase o lo que sea, y siempre trato de mantener esas ideas totalmente random ahí o en otro lado, y luego las transcribo, porque eso me ha ayudado un montón pues, a piratearme mis mismas ideas, digamos. Y también, bueno,
cuando he querido escribir, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, dije, bueno, tengo que forzarme a escribir. Y no siempre estás inspirada, no siempre es fácil inspirarte para nomás llegar y boom, 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 boom. Es difícil, sobre todo al principio, ¿no? Cuando estás así, o tienes una idea, pero luego no termina, no cuaja, hay algo que no. Entonces, lo que hice fue, me empecé a ir 5 horas cada domingo a una biblioteca, bueno, a un bar, em, y, y me llevaba mi cuaderno y boom, me ponía a escribir, aunque no estuviera inspirada de nada, escribir puras ideas malas. La mayoría eran ideas malas y el otro domingo más malas y así fueron muchas ideas malísimas. Me acabé cuadernos y después, poco a poco, eh, de aquellas malas ideas, de repente sale un hilito de luz del cual te puedes empezar, bueno, esto no está tan mal y esto con esto y empiezas a hacer un rompecabezas de tus mismas millones de malas ideas y a lo mejor sale una buena y entonces ahí vas más o menos redondeando, editando y sacando todas pues, todo el cochinero que no te sirve y agarrando lo que sí quieres. Y a veces algo de lo que según tú habías desechado, te acuerdas y dices, no, eso no estaba tan mal para esto. Y pues así se han construido poco a poco y a veces tardas mucho tiempo en escribir. Yo estoy ahora escribiendo mi primer largo y ya llevo desde el 2020 escribiéndolo y pues no acabo. Es un proceso bien largo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que te haya servido de algo. Hola, bueno, no mencionaste que vivís en Noruega, la verdad no sé cuánto tiempo lleves ahí, pero quería preguntar cómo ha sido tu vivencia como directora mexicana en un país pues tan extraño, bueno, externo a nosotros. Sí, gracias. Vivo hace 5 años acá. Pues sí, yo tenía mi vida bastante, pues digamos, medio sólida ahí en la Ciudad de México y me vine aquí a ser nadie, a ser totalmente invisible y nada. Y pues he tenido buena suerte de poder aplicar algunos apoyos en el principio de escritura, ¿no? Y me los dieron. Entonces, pero sí me ha dicho gente de tipo del cine de aquí pues que no soy nadie, que nadie me conoce, que tengo que hacer más cosas aquí para que la gente me crea, digamos, ¿no? Entonces, eso ha sido un poquito raro y un poquito difícil de llegar y toparte con un idioma y todo esto que pues, aunque no es necesario, pues repercute un poquito, ¿no? Siempre tener el sello de ser la extranjera, siempre lo voy a hacer aquí. No hay manera de esconder eso. Desde mi nombre hasta mi físico es bien notorio que no pertenezco, digamos, acá. Y ya con ese simple hecho, se te cierran algunas puertillas, pero bueno, al final, con todo y eso, pues sí he logrado que me den unos apoyos para hacer cortos, para desarrollar mi largo, para escribir y pues gracias a eso es que pues estoy ahí dándole y siguiendo pues mi vida, mi vida y obra. Y bueno, pues también trabajando como editora, también la gran barrera del idioma, ¿no? Porque pues me ha costado mucho trabajo aprender noruego
Pero bueno, eso es. Y he editado cortos en noruego y pues ahí más o menos los logro sacar como puedo. Porque finalmente el lenguaje cinematográfico creo que es universal, no importa, medio que entiendas de lo que está tratando, ya con eso ayuda. Y pues sí, o sea, he tenido como que volver a crecer de una manera aquí, como si fuera saliendo de la escuela otra vez casi. Muchas gracias. Gracias. Pues nosotras les agradecemos también sus preguntas y le agradecemos a Dalia este tiempo para poder conversar y compartir su experiencia como realizadora y su experiencia como realizadora y migrante también, o sea, lo que implica para una creadora migrar de un país como México a un país como Noruega. Agradecerte también por la posibilidad de poder haber visto tus materiales y de compartirlos durante Interfásica y pues no sé si quieres agregar algo, Jessica. Pues nada, también agradecer, ha sido muy disfrutable escucharte y pues nada, nos quedamos con tu obra que generosamente tienes abierta para seguirte, ¿no? Continuar conociendo lo que vas haciendo y pues nada, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por este espacio y gracias por los que asistieron, por asistir Y y pueden por todas las consultar preguntas. la obra de Dalia en internet, en el sitio web Dalia Huerta Cano, para quienes quieran consultarla. Muchísimas gracias, Dalia, y muchísimas gracias a todas las personas. Invitarles a que nos sigan en Interfásica a la 1 de la tarde, que reanudamos actividades. Gracias.